Bendiciones, hermanos, muy buenas noches. Es un gusto poder saludarle después de casi una semana sin vernos, ¿verdad? Pero gracias al Señor que nos permite estar nuevamente en conexión, nuevamente conectados a través de estos medios, a través de la tecnología. Queremos agradecerle al Señor por un tiempo de alabanza, por un tiempo de bendición que hemos podido tener, ¿verdad? Cada uno allá en sus hogares. Yo espero en el Señor que usted esté contento, que usted esté bien, que el Señor le esté bendiciendo abundantemente en esta semana, en este día. Queremos agradecerle al Señor, ¿verdad? Tal vez usted ya lo sabe, pero queremos agradecerle al Señor por todas sus bendiciones hacia nuestras vidas, porque nos ha llevado, a pesar de este tiempo, a pesar de esta crisis, nos ha llevado un nivel más allá de lo que estábamos esperando. Así que le ruego allá en sus lugares que podamos orar, que podamos bendecir el nombre del Señor, que podamos agradecer al Señor por este tiempo que nos ha permitido vivir. Y una vez que hayamos orado, quisiéramos poder compartir con usted un breve pasaje de la Escritura y poder desarrollar aquello que el Señor nos ha permitido tener en esta tarde noche ya para compartirlo entre nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, cierre sus ojos allá donde usted se encuentra, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo de bendición. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos permites estar, Señor, unidos en el Espíritu. En este viernes, Señor, nos permites estar unidos en un mismo espíritu. Gracias, Señor, porque nos estás llevando cada día más. Yo estoy seguro de que tú estás llevando a tu pueblo cada día más, y que este tiempo de estar guardados en nuestras casas, de estar seguros en nuestras casas, nos ha servido también, Señor, para afirmarnos, para establecernos, para mirar tu gran misericordia hacia nosotros. En el nombre de Jesús oramos por nuestras familias, que tú los sigas guardando, que tú los sigas bendiciendo, Señor, a nuestros hijos, a nuestras parejas. En el nombre de Jesús seguimos confiando en tu palabra, Señor, aquella palabra que nos diste, que no habría nada que lamentar en medio de nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Entonces yo espero que usted ya esté acomodadito allá en donde usted se encuentra, hermano. Tal vez allá en la sala de su casa, tal vez en el comedor donde usted se encuentre, que usted pueda estar ya listo para recibir la palabra del Señor. Entonces yo quiero pedirle que por favor me acompañe allá al libro de Génesis, capítulo 12, versículos 9 y 10. Libro del Génesis, capítulo 12, versículos 9 y 10. Déjeme leerle la versión Palabra de Dios para Todos. En el verso 9 dice: después de esto, Abraham viajó hacia el Negev. Hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra, así que Abraham se fue a vivir un tiempo a Egipto, porque la hambruna era muy fuerte. Entonces, mire, vamos a platicar un momentito acerca de la vida de Abraham, ¿verdad? Que hasta este momento se llamaba Abraham. Usted sabe, hermano, que Abraham fue llamado o es conocido como el padre de la fe. Fue un hombre que fue probado, fue un hombre que fue tratado también por Dios. Pero en estos primeros versos del capítulo 2, hermano, podemos encontrar entonces el llamado de Dios para la vida de Abraham. Y la Escritura nos relata que el Señor: deja tu tierra, deja tu casa, deja tu parentela y ve a la tierra, ve al lugar que yo te voy a mostrar. Y este hombre, Abraham, que pertenecía o que era originario de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, dice que no solamente tomó a su mujer, sino que también se fue con él un sobrino suyo llamado Lot. Pero partió de su casa, de la casa de su padre, partió de su tierra. Pero mire que la Escritura nos enmarca, porque Lot iba con él, que no dejó su parentela. Y entonces el Señor le había hablado y le había dado una promesa acerca de una bendición para él, acerca de una prosperidad para él y para su descendencia. Mire qué importante es que usted y yo podamos creer en las promesas del Señor. Qué importante es que su vida y mi vida pueda estar fundamentada en las promesas del Señor. Tal vez veamos, oigamos, escuchemos muchas cosas. Lo que tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón es lo que Dios ha hablado acerca de nosotros. Y Abraham estaba tan consciente de aquellas promesas, hermano, estaba tan consciente de que aquel que le había hablado era Dios, que inmediatamente dice la Escritura que él tomó a su mujer, tomó sus posesiones, tal vez tomó sus criados, sus siervos, hermano,
y se fue rumbo a aquella tierra que el Señor le dijo que le iba a mostrar. No sabía qué tierra era y perdone, ¿verdad? Pero yo se lo he dicho muchas veces. Esto es lo que a mí me llama la atención de Abraham, que sin saber a dónde iba, él obedeció, que sin saber a dónde iba a morar, a dónde iba a llegar, cuál era el plan de Dios en el camino para él, Abraham decidió moverse. Abraham decidió tomar a su esposa, tomar lo suyo y emprender un camino. Mire qué bueno es Dios, hermano, que tal como lo hizo con Abraham, así Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros. Dios ha manifestado, Dios ha expresado un llamado para usted y para mí, para que estemos a su servicio. Allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 29 y 30, tal vez no lo busque, solamente apúntelo. Dice la Escritura que usted y yo hemos sido predestinados, que usted y yo hemos sido llamados, que usted y yo hemos sido justificados y que vamos a ser glorificados por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Quiere decir, mi amado, que usted y yo hemos recibido de parte de Dios un llamado para servirle a Él, un llamado para ser sus hijos, un llamado para ser justificados, un llamado para participar de la gloria de Cristo Jesús. Y mire qué interesante la vida de Abraham, porque en el capítulo 2, que nos ocupa ahora y que hemos leído 2 versos, vemos que acaba de suceder aquel llamamiento acerca de aquel hombre llamado Abraham. Y decíamos que se puso inmediatamente en camino, hermano, hacia la promesa. Pero dice que Abraham se puso a viajar. Ahí en el verso 9, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: después de esto, después del llamado de Dios, después de que Dios le dijo: haré de ti una nación grande y poderosa, sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu parentela, le dijo. El verso 2 empieza diciendo: después de esto, Abraham viajó hacia el Negev. No esperó mucho tiempo, hermano. De repente Dios habla en nuestras vidas y nosotros decidimos esperar. De repente Dios nos dice que hagamos algo y nosotros como que queremos no una, no dos, sino que queremos unas 15, 20 confirmaciones. Dice la Escritura que Abraham, después de que Dios habló con él, inmediatamente después, Abraham empezó a viajar. Ya esta palabra viajar, hermano, significa moverse, significa ponerse en marcha, significa salir. ¿A quién de nosotros no nos gusta viajar? Hay algunos, hermanos, que están sufriendo porque en estas vacaciones no van a poder viajar, porque sus viajes se los cancelaron, porque ya no van a poder ir a la playa, porque ya no van a poder comer todo aquello que les gusta en ese tipo de hoteles. Hermano, ¿a quién no le gusta viajar? ¿A quién no le gusta ir a descansar? Pero mire que este viaje de Abraham no era un viaje de descanso, era un viaje en el cual Dios le estaba diciendo: ponte en marcha. A ver, Abrahamcito, empieza a moverte. A ver, Abrahamcito, sal de aquella tierra que no va a traer nada bueno para ti. Sal de aquel lugar que no va a darte ningún tipo de bendición. Sal, muévete, ponte en marcha, para que entonces, dice el Señor, yo te bendiga. Y esto es algo que usted y yo como pueblo de Dios necesitamos entender. Esto es algo que usted y yo como hijos de Dios, como discípulos, hermanos, necesitamos entender. Este es un tiempo en el cual Dios nos está hablando para movernos. Pero pastor, ¿cómo movernos si estamos guardados en nuestras casas? ¿Cómo movernos si no nos dejan salir? ¿Cómo movernos si no podemos congregarnos? Este es un tiempo, hermano, para movernos. Este es un tiempo para marchar. Este es un tiempo para ponernos en acción. Hay cosas en las cuales usted y yo necesitamos marchar. Hay cosas en nuestra vida en las cuales usted y yo necesitamos ponernos en acción. No podemos quedarnos solamente quietos esperando a ver cuándo termina esta situación que agobia al mundo y que está agobiando de una fea manera a nuestro país y a las naciones hermanas. No podemos estar solamente quietos. Necesitamos, como pueblo de Dios, hermano, necesitamos marchar, necesitamos ponernos en marcha, necesitamos tomar una acción. Pero mire que la Escritura también nos dice que Abraham empezó a viajar y empezó a viajar caminando.
Y en aquel tiempo, porque usted me podrá decir, pero pastor, ¿y cómo más iba a viajar Abraham? Porque en aquel tiempo no existían aviones, no existían autobuses, no habían carros, hermano, ni siquiera bicicletas. Tal vez el transporte más conocido era el camello, hermano, pero el camello nada más llevaba, creo, una persona allá en sus lomos. Pero dice la escritura que Abraham empezó a viajar y empezó a hacerlo caminando. Y esta palabra caminar, en la cual yo me quiero detener tal vez unos minutitos. Esta palabra caminar, hermanos, es una palabra en hebreo que es halak. Y halak significa aumentar, significa crecer, emprender, extenderse. Halak significa prosperar. Pero mire que hay un significado para halak, que es también morir. Morir también significa. Entonces, hermano, ¿qué estaba haciendo este hombre? ¿Qué estaba haciendo este patriarca? Al viajar caminando, al moverse, al ponerse en marcha, al decidir salir de donde estaba, él estaba dando un paso hacia su crecimiento. Por eso es que yo le decía que necesitamos entender que debemos de marchar. Usted y yo como pueblo de Dios necesitamos entender que este marchar, que este salir de la comodidad en la cual estábamos, hermano, significa un crecimiento para nuestras vidas. Y no solamente para nuestras vidas, porque recuerde, hoy es un viernes familiar. Significa también un crecimiento para nuestras familias. Significa que vamos a poder extendernos, que aquel ponernos en marcha nos va a permitir prosperar. Por eso esto que hemos hecho, hermano, esto de la compra de nuestro terreno, es un ponernos en marcha. Y yo estoy seguro que el Señor nos va a prosperar, que el Señor va a permitir que usted y yo nos extendamos, que tal vez hoy lo vemos con muchos árboles, que tal vez hoy lo vemos con mucha hierba, pero mire, el Señor va a permitir en el nombre del Señor que usted y yo podamos extendernos. Y al cabo de unos años usted va a ver aquel lugar y entonces va a mirar no solamente árboles, sino que va a mirar también la casa de Dios. ¿Por qué? Cuando usted y yo decidimos ponernos en marcha. Pero mire que Abraham también entendía que este caminar tenía que ver, o iba a tener que ver en algún punto, con un morir a sus deseos, con un morir a sus anhelos, con un morir a aquello que él quería. Y como pastor, ¿se imagina cuando el Señor le dijo a Abraham, dame a tu hijo Isaac, aquel que amas? Pero usted recuerda que Abraham no se puso de remilgoso, hermano. Abraham no se puso a decirle, Señor, pero ¿por qué Abraham? ¿Por qué mejor no te doy a Ismael? Señor, pero mira, ¿por qué a Isaac? Lo quiero yo tanto, es el que me hace reír. No podríamos hacer un trato. No, Abraham dijo, sí, se llevó a Isaac, lo amarró, dice que caminaron hasta el monte, subieron a la cumbre del monte, prepararon el altar, pusieron la leña, y cuando iba a sacrificar a su hijo, entonces vino la manifestación de Dios a favor de la vida de Isaac. Pero lo que yo quiero que podamos entender, hermano, es que este caminar que usted y yo necesitamos hacer y que hemos empezado a hacer, nos va a llevar a un aumentar, a un crecimiento, nos va a llevar a una extensión de nuestras vidas, nos va a llevar a una prosperidad también de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos vamos a extender, hermano, en el nombre del Señor. Este tiempo será una oportunidad perfecta para emprender nuevos retos, nuevos desafíos. Serán días en los cuales, decíamos hace un momento, el Señor va a traer prosperidad a nuestras vidas, a nuestras familias. Pero también va a ser un tiempo en el cual usted y yo tendremos que aprender a morir a nuestros deseos. ¿Para qué? Pastor, ¿para qué? Para que entonces el propósito de Dios se materialice en nosotros y en la vida de los nuestros. Dios tiene, hermano, un propósito para usted y para su familia. Dios tiene un propósito para nosotros como familia espiritual. Dios tiene un propósito para nosotros como iglesia. Pero sabe, necesitamos caminar. Y este caminar también significa morir a nuestros deseos, morir a nuestros anhelos. Pero mire, tal vez avancemos un poquito más. Dice allá en el verso 10, que en el capítulo 12 de Génesis, verso 10,
que en ese tiempo en la tierra había una gran sequía y una escasez de alimento. Miren la versión Hünemann, como dice el verso 10. Dice, y hubo hambre sobre la tierra, y bajó Abraham a Egipto para peregrinar allí, que prevalecía el hambre sobre la tierra. Ahí me llama la atención que lo que Dios quería con Abraham era que Abraham avanzara, era que Abraham creciera, era que Abraham subiera de nivel, era que Abraham se extendiera. Pero en medio, hermano, en medio de aquella crisis, dice la Escritura, dice esta versión Hünemann, que Abraham bajó a Egipto. Mire el peligro que corremos como hijos de Dios. Que en medio de una crisis, que en medio de una situación adversa, bajemos en lugar de que sigamos avanzando y creciendo. Que nos detengamos en lugar de continuar nuestra marcha. Ese es el peligro latente, hermano, que hay hoy para el pueblo de Dios. Que en medio de la crisis, que en medio de la pandemia, que en medio del dolor, que en medio de la angustia, en lugar de crecer, usted y yo nos detengamos. Que en lugar de seguir avanzando, usted y yo digamos, no vamos a ponerle freno de mano. Ahorita no es tiempo de hacer esto. Ahorita no es tiempo de edificar. Ahorita no es tiempo de crecer. Ahorita solamente es tiempo de quedarnos quietos. No, hermano, este es el tiempo perfecto para que usted y yo sigamos avanzando. Este es el tiempo perfecto para poder madurar, para poder extendernos, para poder desarrollarnos en el nombre del Señor. Este bajar del cual habla la Escritura que tuvo Abraham, este bajar hacia la tierra de Egipto, quiere decir ir hacia el enemigo, quiere decir apartarnos, quiere decir caer, deshacernos, hermano, quiere decir despeñar. Yo no sé si usted tenga enemigos, ¿verdad? Ojalá que no. Solamente tenemos un enemigo espiritual y que el Señor le reprenda. Pero hermano, yo estoy seguro que usted y yo no iríamos directo hacia el enemigo. Pero este bajar a Egipto es precisamente eso. Ese ya no avanzar, ese ya no crecer, ese ya no extendernos. Es precisamente eso, es ir directamente hacia el enemigo. ¿Qué es lo que intento decirle? Que en medio de esta crisis, aún en medio de la crisis, en medio de aquella aparente sequedad, no descendamos a Egipto. Permanezcamos, hermano, marchando en el propósito de Dios. Mantengamos nuestro caminar. ¿Dónde? Siempre adelante. Mantengamos nuestro crecimiento. Pero pastor, es difícil. De acuerdo. Yo no le estoy diciendo que es fácil. Pero que nuestra visión sea mantenernos avanzando, siempre, cada día un pasito más hacia adelante, cada día un pasito más hacia adelante, como dice nuestro apóstol, sin prisa pero sin pausa, hermano, ahí vamos, poco a poquito, pero seguimos avanzando. Que en medio de esta crisis usted no vaya a decir, no, yo creo que saco mi banderita blanca y aquí me detengo. No, por favor, le ruego, no. Aprendamos que necesitamos avanzar, porque mire, dice la Escritura que Abraham se quedó allí a peregrinar. ¿Y sabe qué es peregrinar? Es volverse a un lado del camino. Ya no seguía en el camino, hermano, sino que dice la Escritura que Abraham, durante ese tiempo que bajó a Egipto, se volvió a un lado del camino. Pero ¿sabe qué otra cosa es interesante de este peregrinar? Que quiere decir encoger. Todo lo contrario de extenderse. Dios le estaba pidiendo a Abraham que se extendiera, que en su caminar pudiera extenderse. Pero Abraham, cuando miró la crisis del hambre, cuando miró que no había alimento, cuando miró que estaba difícil la situación, dijo, no, mejor bajo a Egipto. Y ese bajar a Egipto, hermano, trajo a la vida de Abraham un encogimiento, puso en peligro, hermano, su vida. Y yo le decía hace un rato, hay un peligro en la vida, para la vida del cristiano, para la vida del creyente, que la crisis, que la sequedad lo lleve, como lo hizo con Abraham, lo lleve a lugares equivocados. Y de esto es de lo que yo quisiera hablarle en esta noche, el poder ir a lugares equivocados.
que la crisis nos pueda llevar a lugares equivocados. Y mire, yo quiero mencionarle algunos personajes de la Escritura que fueron a lugares equivocados y que pusieron en peligro, que se metieron en problemas por estar en lugares equivocados. Acompáñenme por favor allá a Génesis capítulo 13, versículos 10 y versículo 11. Génesis 13, verso 10 y verso 11. Dice el verso 10: Lot miró a su alrededor y vio que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua. Y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Zoar era tan hermoso como el jardín del Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Verso 11: Entonces Lot eligió todo ese valle y se fue hacia el este. Mire cómo dice la Escritura, que aquella tierra, aquel lugar que Lot, dice la Biblia, que miró y vio ese lugar, dice que aquel lugar era tan hermoso como el jardín del Edén. Se imagina, hermano, un lugar así, un lugar tan hermoso. Mire que ahora en el terreno que el Señor nos ha regalado, hay un árbol grandote, ¿verdad? Un árbol frondoso, que desde que lo vimos, ¿verdad? Dijimos que ese árbol se iba a quedar allá, que ese árbol va a ser ahí como el punto de referencia para llegar al local, ahí a la casa que vamos a construir. Pero se imagina un terreno, hermano, tan hermoso como el jardín del Edén. Dice la Escritura que Lot vio, y este ver quiere decir aprobar, quiere decir considerar, contemplar, gustar. Quiere decir que Lot tuvo una visión de aquel lugar. Ciertamente, hermano, el lugar de Lot no era junto a Abraham, porque el Señor le había dicho a Abraham: deja tu tierra, deja la casa de tus padres, deja la parentela, deja todo. Ciertamente el lugar de Lot no era junto a Abraham, pero cuando Abraham le dice a Lot que escoja, Lot miró aquello que le gustaba, aquello a lo cual le podría sacar provecho, hermano, para su propio beneficio. Y usted tal vez conozca la historia de por qué se separaron. Dice que los pastores de Abraham y los pastores de Lot empezaron a reñir, empezaron a pelear. Y es entonces cuando Abraham le dice a su sobrino: mira, yo no quiero problemas contigo. Mejor, si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. No quiero problemas. Dividámonos, separémonos y cada quien por su lado. Y entonces, hermano, hay ocasiones que en medio de la crisis el creyente levanta su mirada, el creyente levanta sus ojos y observa aparentemente una tierra que es mejor. Levanta su vista y dice: ah, Dios mío, por ahí está, por ahí es mejor que seguir aquí pegado a este. Aquí con este solamente voy a tener problemas. Y aquel creyente, aquel cristiano, hermano, levanta su mirada y dice: yo me voy a ir por aquí porque aparentemente en este lugar hay abundancia. Pero lo que Lot no sabía es que se estaba yendo a un lugar equivocado para su vida. Se fue a una región, hermano, donde habían ciudades como Sodoma, como Gomorra, que son figuras de las costumbres del mundo. Y aparentemente hay cristianos que deciden regresar, hermano, al levantar su mirada y ver que ahí está mejor, deciden regresar a las costumbres del mundo, porque miran que hay mejores aguas, porque hay mejor bendición, porque hay mayor provisión, porque no he perdido, no me ha pasado nada, me he separado de la congregación y mire, hasta me está yendo mejor, mire, hasta tengo más dinero. He dejado de tener problemas con mi esposa desde que dejamos de ir a la iglesia. He dejado de tener problemas con mi esposa. Aparentemente, hermano, les está yendo mucho mejor. Aparentemente hay una mayor provisión. Y quizás cuando dejaron de ir, quizás cuando levantaron su mirada y decidieron ir a aquel lugar, tal vez iban con la intención de no contaminarse. Pero, hermano, ¿sabe qué? Están en el lugar equivocado. Aquel lugar, aquella ciudad, aquellas ciudades, aquella región, aquellas costumbres del mundo llevaron a Lot y a los suyos a un final trágico.
Usted sabe, Dios determinó un juicio sobre Sodoma, sobre Gomorra. Dice que aquellas ciudades fueron destruidas por fuego. Y Lot, aunque se salvó, porque mire la misericordia de Dios. Mire qué bueno es el Señor. Que el Señor permitió que Lot y su familia se salvase. Pero aunque Lot se salvó, dice la Escritura, que Lot perdió todo. Al estar en el lugar equivocado, al haber mirado, al haber aprobado, no solamente probado, sino aprobado la visión del mundo, aquello nos va a poner en peligro de perder todo. Entonces, mire, este primer lugar equivocado nos puede llevar a perder todo aquello que Dios nos ha dado. Lot, hermano, perdió sus posesiones. Lot perdió su casa. Lot perdió su ganado. Hermano, Lot perdió a su esposa. Usted recuerda que aquella mujer venía corriendo con él y con sus hijas, pero había algo en aquella mujer. Le dolía dejar aquella ciudad. No miró, hermano, con gratitud la salvación de Dios, sino que había en ella un dolor por dejar su ciudad, por dejar las costumbres del mundo. Y dice la Escritura que ella volteó a ver. Y cuando ella volteó a ver, se convirtió en una estatua de sal. Mire qué tremendo. De repente, hermano, hay gente, hay cristianos, hay creyentes que todavía tienen nostalgia por las cosas del mundo. Y que levantan su mirada y piensan que en el mundo estarían mejor, que con las costumbres del mundo estarían mejor. Pero ¿sabe? Estarían en el lugar equivocado. Y entonces el primer lugar nos lleva a perderlo todo. El mundo, hermano, nos va a llevar a perder todo lo que hemos ganado en el Señor. Jonás capítulo 1, versículo 3. Jonás capítulo 1, versículo 3. Dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Yo me imagino que usted conocerá la historia. El Señor habla con Jonás y le dice, ve a Nínive, ve a predicar a Nínive, porque dentro de 40 días la voy a destruir. Y mi hermano, Jonás decidió no ir a Nínive. ¿Sabe que hoy pensaba? ¿Qué habrá pensado Jonás cuando subió a aquel barco? ¿Habrá pensado que Dios no se daría cuenta que él estaba huyendo? Quizás Jonás había pensado que podría seguir feliz y sirviendo a Dios, aún en medio de la desobediencia. Tal vez Jonás, hermano, dijo, no, hombre, Dios no se va a dar cuenta de que estoy huyendo. Y esto es exactamente lo que muchos creyentes piensan. No importa si no obedezco, Dios tiene tanto de qué ocuparse que no se fijará en mí. No creo que ponga atención hacia dónde me dirijo, hacia dónde dirijo mis pasos. No, hombre, Dios tiene cosas más importantes que pensar, no se va a dar cuenta de mí. Qué equivocados, hermanos, estamos al pensar de esa manera. Tal vez Jonás dijo, bueno, me voy a esconder aquí, en la parte de abajo del barco, bajo cubierta me voy a meter. Dios no se va a dar cuenta, Dios no va a saber dónde estoy, hermanos, y Dios sabe todas las cosas. Dice la Escritura que Dios sabe hasta cuántos cabellos usted y yo tenemos en la cabeza, que no pierde la cuenta de ninguno de ellos. ¿Se imagina, hermano? Para los que ya tenemos así cabellos muy finitos, ¿qué problema? Imagínense para los que tienen una abundante cabellera. Pero dice la Escritura que Dios conoce, Dios sabe el número de los cabellos que usted y yo tenemos. Entonces, mire que esto segundo que le quiero decir es, Jonás entonces se levantó. Qué bueno, hermano, se levantó. Sí, pero se levantó para huir. Jonás pensaba que huyendo de la tierra de Israel, huyendo lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué le comento que de la tierra de Israel? Porque allá en Israel, hermano, la presencia de Dios se manifestaba de un modo peculiar.
Era la tierra, es el pueblo escogido por Dios, hermano. Dios había decidido poner en aquella tierra, en aquella nación, poner su tabernáculo. Y Jonás había decidido huir, dice la Escritura, lejos de la presencia de Dios. Y tal vez Jonás había pensado que huyendo de Israel, él podría escapar de la inspiradora influencia del Espíritu de Dios. Y a veces el creyente piensa que por dejar de asistir a la congregación, escapará del plan de Dios para su vida. Escapará su familia del plan de Dios. Si Dios ha determinado, y escúcheme por favor, si Dios ha determinado algo para usted y para los suyos, no vamos a poder huir a ningún lado. Sin embargo, dice la Escritura que Jonás se había metido a un lugar equivocado. Jonás había subido a la barca equivocada. Jonás había subido en aquella barca que en lugar de llevarlo a Nínive, lo estaba llevando a una ciudad llamada Tarsis. Pero ¿dónde, hermano? ¿En qué cabeza del profeta, hermano? ¿En qué momento aquel profeta pensó que podría huir de la presencia de Dios? Mire lo que dice el Salmo 139. Mire cómo escribe David en este Salmo 139. Salmo 139, versículos 7 al 10. Dice, tu espíritu, es palabra de Dios para todos. Dice, tu espíritu me acompaña a todas partes. Por si usted tenía duda, dice el salmista, tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías. Si fuera al oriente donde nace el sol, ¿qué cree? Allí estarías. O al occidente, al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me agarraría tu mano y tú me conducirías. Mire, hermano, no podemos escapar de la presencia de Dios. No hay forma que usted y yo escapemos del Espíritu de Dios. Donde vayamos, allá está Él. Lo que estemos haciendo, siempre va a haber allá el soplo del Espíritu en nuestras vidas, hermano, que nos va a estar diciendo, eso que estás haciendo, eso que estás tratando de huir, no está bien. Eso que estás tratando de alejarte de mi presencia, no está bien. Eso que te quieres subir a la barca equivocada, no, mira, no está bien. Porque ¿a dónde vamos a huir? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si me fuera a lo más profundo de las mares, ahí estás tú. Si fuera al este, ahí estás tú. Si fuera al oeste, ahí también estás tú. En el norte, en el sur, donde quiera, Señor. Aún en cualquier lugar, dice la Escritura, en cualquier lugar. Me agarrarías de la mano y tú me conducirías. Aún sabiendo este profeta, este Jonás, que no había un lugar en el cual esconderse de Dios, Jonás decidió huir, hermano. Mire, Dios nos deja tomar nuestras decisiones. Dios deja que usted y yo tomemos decisiones. Pero en el tomar la mala decisión, en el tomar una decisión equivocada, estamos poniendo en peligro, en riesgo, nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Usted sabe, hermano, se desata una tormenta tremenda en medio de la mar. Y aquellos marineros de aquel barco echaron suertes y de repente la suerte le cae a Jonás. Y los marineros le dicen, decláranos qué has hecho. Y él le dice, estoy huyendo de la presencia de Dios. Y Jonás entiende y dice, bueno, la única manera de que esta tormenta se pueda calmar es que ustedes me echen al mar. Qué tremendo, hermano. La única manera de que ustedes se puedan salvar, de que el mar regrese a la calma, que el viento cese, que la tormenta enmudezca, es que ustedes echen mi cuerpo, echen mi vida, me tiren por la borda, que pongan en riesgo mi vida. Pero al final, hermano, no eran los marineros los que habían puesto en riesgo su vida, era el mismo Jonás, al estar en la barca equivocada, al estar en un lugar equivocado para un siervo de Dios. Y entonces aquellos hombres, hermano, tal vez lo consultaron 3 minutos, ¿verdad? Dijeron, bueno, de él a nosotros, él, agarraron, hermano, y ¡pum!,
aventaron a Jonás al mar. Y cuando Jonás cayó, dice la escritura que Dios ya había preparado un gran pez. Y aquel gran pez vino y se tragó a Jonás. Y mire que dice la escritura que aquel hombre, aquel profeta, estuvo en aquella tumba 3 días con sus noches. Pero pastor, ¿por qué dice que era una tumba? Mire, Jonás capítulo 2, versículo 2, por favor. Desde el verso 1, si usted quiere. Déjeme leerle la versión del oso. Dice: lloró Jonás desde el vientre del pez al Señor su Dios, y dijo: clamé de mi tribulación al Señor, y Él me oyó. Pero mira esta parte: del vientre del infierno clamé, y mi voz oíste. Mire, 3 días y 3 noches estuvo Jonás en aquella tumba. El desobedecer nos lleva a estar en un lugar equivocado. Y el estar en un lugar equivocado pone en peligro nuestras vidas. Aquel huir de Jonás puso en peligro su vida. ¿Sabe? Yo pienso que Jonás murió, hermano. Que Jonás murió en el vientre del pez. Y Dios de una manera sobrenatural le resucitó. A los 3 días, aquel pez recibió una orden divina y vomitó, devolvió a Jonás a la orilla del mar. Aquel hombre, aquel profeta que había huido de la presencia de Dios, aquel hombre que había desobedecido a Dios, y aquel desobedecer lo había llevado a tomar una mala decisión y a estar en una barca equivocada, aquel hombre volvió a la vida. ¿Qué necesidad de ser tragados por el pez del trato de Dios? ¿Qué necesidad si podemos obedecer y ser felices? ¿Por qué poner en riesgo nuestras vidas y la de los nuestros si podemos simple y sencillamente obedecer la palabra de Dios? Entonces, mire, el primer lugar equivocado nos lleva a perderlo todo. Lot perdió todo. El segundo lugar equivocado nos lleva a poner en peligro nuestras vidas. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos 16 y 17. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos 16 y 17. La versión Félix Torres Amat. Dice: mas él le respondió, verso 16. Mas él le respondió: yo no puedo, le dijo, volver atrás, ni ir contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar, por cuanto el Señor me habló de su propia boca, diciendo: no comas allí pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino por donde fueres. Esta historia, hermano, es la historia de un joven hombre de Dios, de un joven profeta. Dice la escritura, un profeta de la tierra de Judá, al cual Dios le había dado una misión. Dios le había encomendado una misión con el rey Jeroboam. Y una vez terminada aquella encomienda, debería de regresar, dice la escritura, debería de regresar por un camino diferente del cual había venido. No podía regresar por el mismo camino. Él tenía que tomar un camino diferente. Pero mire que me llama la atención que dice la escritura que este era un profeta de Judá. Había un conocimiento en este joven hombre de Dios acerca de la alabanza, acerca de la adoración. Había un conocimiento en este hombre acerca de qué importante es alabar y bendecir el nombre del Señor. Ahora recuerde que vimos que Abraham decidió avanzar caminando y que decíamos que este caminar es ir hacia adelante, hermano, es crecer, es extenderse. Y al principio este joven profeta le había dicho al viejo profeta, a un viejo profeta que lo encontró, le dijo: no puedo, es lo que leímos, no puedo volver atrás, yo no puedo volver atrás, porque Dios me ha hablado, yo he escuchado la misma voz de Dios que me dijo, y entonces yo no puedo volver atrás.
Mire, hasta ese momento, aquel joven profeta estaba a calidad. Todo estaba bien con él. Él tenía bien segurito aquello que tenía que hacer. ¿Sabe cómo lo miro? Que este hombre, este joven profeta estaba diciendo: tengo que terminar el ciclo que Dios me ordenó. Tengo que terminar aquel trabajo que Dios me ordenó. Tengo que rodear hasta llegar a mi destino. No puedo caminar por el camino equivocado. No puedo estar en el camino equivocado. Pero mire, algo pasó en el corazón de este hombre joven. Y ese viejo profeta que se le acercó, a base de mentiras le engañó. Porque dice la escritura, tal vez usted después lo quiera leer, dice la escritura que aquel viejo profeta le dijo: es que Dios me habló y me dijo que yo te viniera a buscar y que fueras a la casa y que te sentaras a comer un pedazo de pan y bebieras un poco de nuestra agua. Dios me habló. Y entonces, mire, la falta de discernimiento del joven profeta lo llevó a ser engañado. Lo llevó a ir a un lugar equivocado. Lo engañó para volver por el mismo camino, hermano. Aquello que Dios le había dicho que no hiciera, aquel engaño de aquel profeta, de aquel viejo profeta, lo llevó a volver por el mismo camino. Y camino es una palabra en hebreo que es derek. Y derek quiere decir curso de vida. Derek quiere decir conducta. Derek quiere decir forma de actuar. Lo que Dios estaba anhelando para este joven profeta de Judá, para este hombre que había conocido la bendición de las dimensiones de la alabanza. Usted recuerda, el martes el pastor José nos hablaba de las dimensiones de la alabanza. Y él empezaba diciendo que con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, este joven profeta de Judá conocía las dimensiones de la alabanza. Y el propósito, el deseo de Dios era que este hombre avanzara, que se extendiera, que terminara aquel ciclo. ¿Sabe? Yo pienso que Dios lo estaba probando, Dios lo estaba poniendo a prueba. Era una prueba para aquel hombre, para aquel profeta de Judá. Y qué tremendo, hermano, que en lugar de avanzar, que en lugar de crecer, que en lugar de expandirnos, que en lugar de prosperar, simple y sencillamente volvamos atrás por estar en el lugar equivocado. Qué triste cuando volvemos a nuestro viejo estilo de vida. Qué triste cuando volvemos a nuestras viejas conductas solamente por un pedazo de pan y un poco de agua. Eso es lo que pasó con este joven profeta. Por estar en un lugar equivocado, por haber desobedecido la voz de Dios, por haber dejado su camino, por haber vuelto atrás, él perdió, hermano. Él falló en la prueba que el Señor le estaba poniendo. ¿Qué pasó con este joven profeta? La Biblia menciona que mientras estaban comiendo, mientras estaban bebiendo, dice que el Espíritu de Dios vino sobre el viejo profeta y le dijo que le dijera a aquel joven profeta que le había desobedecido. Dios le dijo: eres un desobediente, fallaste. Qué tremendo, hermano. ¿Se imagina el rostro de aquel joven profeta? ¿Alguna vez le han descubierto haciendo o estando en el lugar equivocado? Haciendo algo equivocado o estando en un lugar equivocado. ¿Sabe? Se me viene a la mente cuando el Señor encontró de nuevo a Adán después de que éste pecara y lo llamó y le preguntó a Adán: ¿dónde estás? Y Adán le dijo: es que me escondí porque tuve miedo. ¿Miedo por qué? Por la desobediencia, el volver atrás, el regresar a un lugar al cual no pertenecemos, al cual no hemos sido llamados. No permitirá que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y en nuestras familias. El regresar a nuestras viejas costumbres, el regresar a nuestro viejo estilo de vida, el regresar a una mala conducta, no va a permitir que usted y yo, o que en usted y en mí se cumpla
el propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces corremos el peligro de morir espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque este joven profeta dice que cuando terminó de comer y de beber, él continuó. Según él, continuó en su camino. Pero un león le salió al camino, hermano. Lo mató, pero no lo devoró. Y dice que el león se echó junto a su cuerpo y junto al cuerpo de aquel, creo que era un burro, de aquella mula que él llevaba. No se lo comió, simple y sencillamente lo mató por desobediente. Si Dios te ha puesto ya en un nuevo camino, permanece en él. No vuelvas atrás, no vuelvas a las viejas costumbres. Tú eres una nueva criatura. No regresemos a nuestras viejas conductas. No vayamos, hermano, a lugares equivocados. A este joven profeta le habían dado una encomienda específica. Vas a ir, vas a decir, vas a hacer. No vas a comer, no vas a tomar agua, no vas a volver por el viejo camino. Y aquel hombre todo lo echó a perder. Y aquel hombre tal vez tenía un futuro promisorio, pero aquel futuro se diluyó, hermano, por la desobediencia. Entonces, déjeme ir avanzando un poquito, ¿verdad? Y en el número, la cuarta cosa que yo le quiero compartir en esta noche. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2. Ojalá que me esté dando a entender, hermano. Ojalá que usted me esté entendiendo que no debemos de ir a lugares equivocados. Que cuando el Señor nos mande a hacer algo, hagámoslo. Que seamos obedientes. Que no huyamos de su presencia, hermano. Que entonces usted y yo podamos estar en el lugar correcto. Que usted y yo podamos, como Abraham, extendernos, caminar, avanzar, subir. Que en lugar de encogernos como cuando él bajó a la tierra de Egipto, que en lugar de encogernos, usted y yo podamos ir avanzando, podamos ir creciendo. Entonces mire el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2. Aconteció, dice, al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá, pero David se había quedado en Jerusalén. Verso 2. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer, dice la escritura, la mujer era muy bella. Hermano, ¿qué pasaba con David? Se había cansado de ganar. Batalla que peleaba David, batalla que ganaba. Guerra a la que iba David, guerra que ganaba David. ¿Qué habría pasado con David, hermano? ¿En qué momento David dijo, bueno, en esta campaña me voy a quedar? En esta batalla no voy a ir, es tiempo. Es tiempo de tomarme un descanso. Es tiempo de descansar en el palacio. Me lo he ganado, al final de cuentas soy el rey. Es tiempo de reposar, que lo haga Joab, al fin para eso es mi general. Que vayan los capitanes, para eso están en mi ejército. Yo soy el rey. Tal vez David pensó, yo soy el rey. Me voy a quedar en el palacio. Pero mire que la Biblia dice que era el tiempo de la guerra, era el tiempo en el cual los reyes salían a la guerra. Y David era rey. ¿Qué se quedó a hacer en el palacio? Si era tiempo en el cual él necesitaba, debería de haber salido a la guerra. Pero dice que él se quedó. Y este quedarse tiene que ver con acostumbrarse. Tiene que ver con sentarse, hermano. La costumbre trajo a la vida de David un gran problema. Estaba en el lugar equivocado y empezó a mirar lo que no debería de mirar. ¿Qué fue lo que ocasionó esto? La costumbre.
Cuando el cristiano, cuando el creyente se acostumbra, escúcheme, a la vida cristiana, entonces empieza a ver lo que no debería de ver. Empieza a vivir en la ociosidad. Y entonces, hermanos, se encuentra de frente con la tentación, estando en el lugar equivocado. ¿Cuál era el lugar equivocado de David? La terraza del palacio. ¿Qué hacía él en la terraza del palacio? Él necesitaba estar en el campo de batalla con su ejército, pero había tomado una mala decisión y había permanecido en el lugar equivocado. Dice la escritura que David miró a Betsabé y leímos que Betsabé, esta mujer, era una mujer muy bella. Y cuando David mira a Betsabé, hermano, entonces David desea a Betsabé. Cuando dejamos de hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios, deseamos lo que no nos pertenece. Cuando estamos en el lugar equivocado, dejando de hacer lo que nos corresponde hacer, entonces empezamos a desear aquello que no nos pertenece. Pero sabe, este conformismo, este costumbrismo que David estaba experimentando, ¿sabe qué logró? Que la victoria sobre Rabá tuviera un retardo. Entonces, el conformismo, el costumbrismo, el estar en un lugar equivocado, va a retrasar nuestras victorias. Ciertamente aquella ciudad estaba sitiada, ciertamente aquella ciudad estaba rodeada, había aquel ejército de Israel, la tenía confinada, la afligían, la estaban reduciendo, pero aún esa ciudad no caía en sus manos, porque su rey, su cabeza, hermano, aquel que era la cabeza visible del reino, aquel rey había decidido, había tomado una mala decisión y se había quedado en el lugar equivocado. Se había paseado, hermano. Dice que se levantó tarde. Y aquel rey se estaba paseando por su terraza cuando dijo, wow, miren, una mujer. Y yo aquí solo triste y abandonado. Y entonces deseó a Betsabé. Y dice la escritura que llamó a Betsabé, la sedujo y se acostó con ella. Y tal vez usted después pueda leer toda la historia, porque esta mujer tenía marido. Esta mujer tenía su esposo, y su esposo era uno de los hombres más fieles que David tenía en el ejército. Y entonces, hermano, el estar en el lugar equivocado, el desear lo que no nos pertenece, el no hacer lo que nos corresponde hacer, nos va a llevar a que nuestras victorias se retrasen. Tal vez, hermano, hay cristianos que hoy día están en la terraza del palacio. Hoy día están paseando, hermano, en la terraza del palacio, cuando deberíamos estar en la zona de guerra. No conquistamos aquello que durante mucho tiempo hemos estado asediando. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar equivocado. Tal vez Dios te dice, mijito, se recuerda que Abraham le dijo, sal, levántate, ahora muévete, ponte en marcha. Y tal vez hay cristianos que dicen, no, hoy me voy a quedar, hoy no voy a ver la prédica. Yo creo que ya es justo, ya llevamos 3 meses de estar viendo al pastor martes, viernes, domingo, de estar en Corderito. Yo creo que es justo que hoy no lo vea. Hoy voy a descansar, hoy me voy a acostumbrar un poquito a esto. Y sabe, eso va a retrasar nuestras victorias. Tal vez hay algo en lo cual usted y yo hemos estado asediando, Señor, danos, Señor, danos, Señor, danos. Pero no es hasta que usted y yo hagamos lo que nos corresponde hacer. No es hasta que usted y yo estemos en el lugar correcto, no en el lugar equivocado. ¿Dónde necesitamos estar hoy? En el campo de batalla. ¿Dónde necesitamos estar hoy? En tiempos de guerra. No en la terraza de palacio, hermano. Nuestro costumbrismo, nuestro conformismo o el costumbrismo de la gente retrasa la victoria de la gente. Entonces, mire, hasta ahorita ya llevamos 4. La de Job, que estuvo en el mundo, allá en Sodoma y Gomorra, las costumbres del mundo, que lo llevó a perder todo.
La de Jonás, que una mala decisión puso su vida en riesgo, estando en la barca equivocada. La de aquel joven profeta, hermano, que se regresó por el camino equivocado, y aquel retroceso le llevó a la muerte. Y ahora la de David, que estando en su terraza se conformó, y aquel conformismo retrasó su victoria. Yo quiero terminar con Lucas capítulo 22, por favor, versículos 54 y 55. Evangelio según Lucas capítulo 22, versículos 54 y 55. Dice el verso 54: entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. La Biblia está hablando de Jesús. A Jesús lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y dice, y Pedro lo siguió de lejos. Verso 55. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Pero mire esta parte. Y Pedro se sumó, se unió al grupo. ¿Será que ese era el lugar donde Pedro tenía que estar, hermano? Acababan de arrestar a su maestro. Acababan de arrestar a su Señor. Acababan de arrestar al Mesías. Aquel Pedro que le había dicho, Señor, nunca te acontezca tal cosa. De repente dice la Escritura que cuando arrestaron al Señor, Pedro lo seguía de lejos. ¿Qué tenía que estar haciendo Pedro, hermano? ¿Será que era el deseo de Jesús que Pedro los estuviera siguiendo de lejos, ahí como escondiéndose de los guardias, que no me vean? Tal vez guardado en la oscuridad de la noche. Tal vez se puso algo sobre su cabeza para que no le reconocieran. Pero dice que aquellos guardias encendieron una fogata en medio del palacio, en medio del patio del templo. Y aquellos guardias se sentaron alrededor. ¿Y quién cree? De repente llega Pedro. El apóstol, hermano, el discípulo más aventado, el más envalentonado. Entonces llegó Pedro y se sentó en medio de ellos. ¿Será que ese era el deseo de Jesús? ¿Será que ese era el lugar en el cual Jesús quería que Pedro en ese momento estuviera? Mire, lo de Jesús estaba determinado. Él tenía que sufrir. Él tenía que padecer por usted y por mí. Él tenía que ser llevado a la cruz del Calvario. Él tenía que derramar su sangre por usted y por mí. ¿Será que Pedro iba a poder hacer algo a su favor? No, hermano. Pero dice la Escritura que Pedro se sentó en medio del grupo. Se sumó al grupo, hermano. Dice que de repente una criada lo vio y le dijo, tú eres de ellos. Tú eres de los del Galileo. Y Pedro le dijo, no, si no me ves, que yo no. Y le dijo, no, sí, tú eres de ellos. Sí, mira, si hasta te viste como ellos. No, y Pedro le dijo, no, estás mal, necesitas ir a una óptica, la visión te está fallando. Y por tercera ocasión aquella criada le dijo, no, sí, tú eres de ellos. Tú eres de los discípulos del maestro. Tú eres de los seguidores de aquel Jesús que está ahorita allá en la cárcel. Dice que Pedro se molestó, hermano, y hasta empezó a maldecir. ¿Por qué? Por estar en el lugar equivocado. Por estar en un lugar donde no debía de estar. ¿Sabe qué tendría que estar haciendo Pedro, hermano? Pedro tenía que estar velando. Pedro tenía que haber estado velando por su Señor. Pero pastor, usted acaba de decir que no podría hacer nada, sí, pero velando en oración por su Señor. ¿Sabe qué tenemos que hacer en estos tiempos? No juntarnos, hermano, ahí con la gente del mundo, no juntarnos con la gente que está hablando calamidades, no juntarnos con la gente que está hablando de enfermedades, de problemas. Tendremos que estar velando por el regreso de nuestro Señor. Pero hay muchos cristianos hoy que están en el lugar equivocado. Se están juntando con la gente del mundo. Se están sumando a aquellas personas que hablan mal de nuestro Señor.
mi labor, su labor, nuestra encomienda hoy, hermano, es estar velando y orando para que no caigamos en tentación. No se lo dijo el Señor, velad y orad para que no caigas en tentación. Aquellos 3 que se había llevado a orar con ellos al monte y regresó y los veía dormir, le dijo, ay, Dios mío, ni un poquito han podido orar ustedes conmigo. Los despertó y le dijo, oren, muchachos. Dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. Cuando estamos en el lugar equivocado, entonces el cristiano va a empezar a seguir a Jesús de lejos. Bueno, tal vez hoy vea la prédica, tal vez el domingo me conecte, voy a empezar a estar, o aquella gente va a empezar a estar de lejos. Pedro, después de la 3ª vez que negó al Señor, dice la Escritura que el gallo cantó. Y no recuerdan cuál de los evangelios. Dice que Jesús lo volteó a ver. Y yo me imagino, hermano, qué tremendo debió haber sido para aquel hombre. Cuando Jesús lo volteó a ver, como diciéndole, Pedrito, te lo dije, que me ibas a negar 3 veces. Qué tremendo, hermano. Mire, Lucas capítulo 22, versículo 61. Lucas capítulo 22, versículo 61. Entonces, es la versión del oso. Dice, y entonces, vuelto el Señor, o desde el verso 60, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Verso 61, y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Verso 62, y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Mire qué tremendo cuando usted y yo estamos en el lugar equivocado. En lugar de estar haciendo lo que necesitamos hacer. ¿Qué necesitaba hacer Pedro? Velar, hermano. Velar y orar para que no caiga en tentación. Entonces, quiero terminar. El Señor llamó a Abraham para que siguiera su promesa. Y dice la Escritura que Abraham empezó a viajar caminando. Empezó a viajar para crecer. Empezó a viajar para aumentar, para emprender, para extenderse, para poder prosperar en Cristo, para poder prosperar en Dios. Pero hubo un momento, hermano, en que Abraham bajó a un lugar equivocado. Y por poquito pierde a su mujer, por poquito pierde la promesa, por poquito pierde la bendición. ¿Por qué? Por estar en el lugar equivocado. Yo espero en el nombre del Señor que usted y yo podamos estar en el lugar correcto y haciendo también lo correcto. Que el Señor en esta noche nos haya podido hablar, que el Señor en esta noche nos haya podido ministrar a nuestras vidas acerca de lo que Él quiere para nosotros. Quisiera orar, hermano, quisiéramos tomar un tiempo para que el Señor nos bendiga a través de la oración. Así que allá en su lugar, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por enseñarnos a no estar en lugares equivocados. Gracias por enseñarnos a estar, Señor, en el camino correcto. Gracias, Padre, porque nos has hablado y nos has dicho que tu deseo es que podamos extendernos, que podamos prosperar, que podamos avanzar, Señor, en este camino. En este tiempo que hemos iniciado, Señor, un nuevo reto, un nuevo desafío en tu nombre. Yo te lo dije, Señor, lo hemos hecho en tu nombre y lo único que te he pedido, Padre, es que tu presencia no se vaya de nosotros, que tú estés todos los días con nosotros, en el nombre de Jesús. Permite que cada hijo tuyo, que cada siervo tuyo, que cada oveja, Señor, de tu rebaño, pueda entender que necesitamos avanzar, y guárdanos de estar en los lugares equivocados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quisiéramos orar por algunos hermanos.
Así que le ruego en el nombre del Señor que usted me pueda ayudar, hermano. Mire, hoy tenemos bastantes peticiones. Así que en el nombre del Señor vamos a tomar un tiempo, hermano, ahí para orar. Aleluya. Vamos a orar en el nombre del Señor. Le ruego que usted nos pueda apoyar, hermano. Somos un cuerpo en Cristo. No importa desde dónde nos estén viendo, no importa cómo se llaman. Usted y yo somos un cuerpo en Cristo. Y la Escritura dice que tenemos que gozarnos con los que se gozan y llorar también con los que lloran, hermano. Y que la oración de fe, hermano, puede mucho. También dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, si lo pedimos creyendo y en el nombre de Jesús, nos va a ser concedido. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos levantando nuestra voz. Hoy venimos orando e intercediendo, Señor, por la vida del Señor Trinidad, Señor. En el nombre de Jesús oramos por esa neumonía, Padre, que le está quejando. En el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, en sus pulmones. Tan solo di la palabra de sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, sobre la vida del Señor Trinidad. Y este será totalmente sano, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Eloy Vázquez, Señor, por su salud, Padre, que tú traigas una restauración a su cuerpo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que esto le lleve, Padre, no solamente a experimentar salud, sino a experimentar tu presencia en el nombre de Jesús, Señor. Abrimos nuestra boca a su favor, levantamos una palabra de bendición. Jehová Rafa, hoy clamamos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por la vida del pastor Juan Ramón May, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que toque su vida, que toque su corazón, Señor. Que aquella fiebre, Señor, que aquel malestar ceda a partir de ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que traigas paz, que traigas tranquilidad, Señor. Que tengas en él, Señor. Acuérdate, Señor, de su nombre. Abre el libro de las memorias a su favor, Señor. Y que él reciba aquella sanidad tan deseada, tan esperada, Padre, en el nombre de Jesús. Por la familia Góngora Vázquez, Señor, que tú traigas fortaleza, Señor, a su vida. Que tú traigas, Señor, firmeza, Señor, a sus corazones. Que tú traigas sobre de ellos un nuevo tiempo, Padre, de compromiso, de gracia y de favor tuyo, Señor. Que la fortaleza tuya alcance no solamente a ellos, a sus hijos, Señor, y a los hijos también de sus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Por Eric, Señor, y por su esposa, que tienen fiebre, Señor, en el nombre de Jesús, oramos por ellos, que toda fiebre ceda en esta hora, en el nombre de Jesús. Por Valeria Ramírez, Señor, por Ramón Ortiz y Francisco Novelo, Padre, por la familia Hernández en Guatemala, en el nombre poderoso de Jesús, que están siendo aquejados por este virus. Padre, hoy le hablamos a este virus en el nombre de Jesús y le ordenamos que detenga, Señor, aquella destrucción en los pulmones, en el nombre poderoso de Jesús. Le ordenamos que salga de esos cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Tomamos autoridad, la autoridad que tú nos has dado, Padre, la autoridad que ha sido puesta apostólicamente por tus siervos, y en esta hora reprendemos este virus en el nombre de Jesús, de la vida de Valeria, de Ramón Ortiz, de Francisco Novelo, Padre, de la familia Hernández allá en Guatemala, en el nombre de Jesús. Oramos por la hermana Norma Erazo, Señor, allá en Honduras. Te ruego, Padre, que traigas fortaleza sobrenatural a su vida, que traigas un consuelo divino, Padre, que ella pueda sentir, Señor, la compañía tuya, Señor, la consolación de tu Espíritu, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Para ella, para su familia, que este tiempo que ellos están pasando, Padre, pueda ser un tiempo de consuelo, de paz, Señor, y de fortaleza en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por la vida de Paulina Ramal, Señor,
que va a entrar a cirugía en el nombre de Jesús, Señor. No sabemos, Padre, de qué la van a operar, pero en el nombre de Jesús te rogamos que tomes las manos de los médicos, del cirujano, Padre, y que tú guíes aquella mano, que aquel corte, Señor, que aquella cirugía sea lo más pronto, lo más expedita posible, y que sea todo un éxito, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por el pastor José Efraín, Señor, allá en Guatemala, Señor, que está sufriendo de neumonía. También oramos, Padre, y le hablamos a sus pulmones en el nombre de Jesús, Señor. Que tú traigas, Señor, sobre de él sanidad, Señor. Que traigas sobre su familia paz, sabiendo que es un siervo tuyo y que seguramente tú traerás la sanidad a sus pulmones. Descongestiona, permite, Padre, que sus pulmones funcionen con normalidad, aún mejor, Señor, de lo que antes lo hacía, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por cada proyecto, Señor, que tenemos como congregación, Padre. Oramos, Señor, porque tú abras puertas. Oramos, Padre, porque tú nos des los recursos. Oramos, Señor, porque tú traigas sobre nosotros, Padre, la fortaleza y la capacidad, aquella fuerza coaj, Señor, para poder diseñar, para poder, Señor, emprender, para poder extendernos. En el nombre de Jesús, Señor. Manda, Señor, siervos y siervas tuyas que sean también apoyo, Señor, a la congregación. Manda hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, Padre, a esta tu casa, Padre, que puedan ayudarnos. Gracias por los que ya están, gracias por el apoyo de cada uno de ellos, pero te rogamos, Señor, que mandes más siervos, Señor, a tu mies. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias. Gracias, Señor, por todo. Sí, Padre, gracias. También oramos por la vida de Jenny, Señor. Gracias porque el día de ayer cumplió años. Gracias porque tú le permitiste cumplir, Señor, un año más de vida. Te pido en el nombre de Jesús que tú la bendigas, que guardes su vida, que guardes su corazón, que guardes a su familia, a sus hijos, a sus padres, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por tanto amor, gracias por tanta bendición. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. No nos cansaremos de decirlo, Señor. Tú eres bueno, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te amamos, te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Creemos, hermano, en el nombre de Jesús, que el Señor va a conceder cada petición. Mire, no podemos predicar y después dudar. No podemos orar y después dudar. Por eso es que la Escritura es tan enfática cuando dice que si oramos creyendo, si le pedimos algo al Padre en el nombre de Jesús creyendo, entonces se nos será concedido. Porque dice que todo es posible. Y cuando la Biblia habla de todo, hermano, abarca absolutamente todo. Todo es posible para aquel que cree. Así que le invito a que crea. Si usted está enfermo, crea que está sano. Diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Así que confesemos sanidad, confesemos riqueza, confesemos fortaleza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Les mandamos un fuerte abrazo, hermanos. Les extrañamos, les bendecimos, les amamos, hermanos. Recibo un saludo de parte de la familia y estamos pendientes. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde y que Él siempre esté con ustedes. Bendiciones.